Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión voy a compartir con ustedes esta clase grabada debido a que por cuestiones de agenda no podré acompañarles directamente en la sesión, pero ello no implica que se queden fuera de esta experiencia del conocimiento, de sumar, de continuar adquiriendo conocimientos respecto a nuestra materia Derecho Civil 1 que estamos llevando. Les mando un cordial saludo, espero que sea una clase interesante, que vean esta grabación en algún momento de sus tiempos libres destinados para esta materia y que sigan como siempre el consejo que les recomiendo. Siempre analicen, revisen, busquen información aparte de lo que nosotros observamos aquí en esta sesión. Hoy vamos a platicar sobre las personas jurídicas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una persona jurídica pública, una persona jurídica privada, una asociación, una fundación? Platicaremos sobre estas figuras en las cuales normalmente observamos cuando transitamos inclusive por la calle, vemos asociación civil, sociedad anónima, las personas jurídicas del Estado, del derecho público, cómo se conforman. Entonces, a partir de ello, revisaremos primeramente esta clasificación. Antes de empezar, les quiero comentar, vamos a incorporar también un texto importante que les va a tener el respaldo de lo que estamos platicando en esta mañana. Veamos primeramente cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la persona física y la persona jurídica? Son personas, todos los individuos de la especie humana, ¿no? Ya lo hemos platicado, vinculado al tema de los derechos humanos. Todas las personas de la especie humana son consideradas físicamente como un ente de una sociedad, un ente individual, un ente que forma parte también de un grupo social, independientemente de su edad, sexo, estirpe, condición, independientemente de todo eso, es una persona física que se le reconoce por la ley, ya lo hemos platicado. Las personas jurídicas son los de personalidad jurídica, es decir, el propio derecho, el mundo del derecho, el mundo de las leyes, les da esa posibilidad de que las personas físicas, a través de esta ficción, de esta figura subjetiva, se conforme una asociación, una intención de un grupo para crear y dar vida a una personalidad jurídica o una personalidad moral, como se conoce también, ¿no? Y tienen sus propias reglas de existencia, las personas morales o las personas jurídicas. Pueden ser marcas comerciales, pueden ser despachos jurídicos, despachos profesionistas, despachos de arquitectura, consultorios, en fin, cualquier profesión de pronto puede reunirse 2, 3, 4 socios y conformar una asociación, inclusive hasta una sola persona puede llegar a conformar un grupo, una asociación ciudadana, una asociación civil, una sociedad mercantil. Y a partir de ello se le da vida. La ley establece reglas para que pueda existir estas directrices bajo las cuales opere. Las personas jurídicas es una persona ficticia, ya lo platicábamos, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Lo voy a repetir, lo estamos apoyándonos. Se llama persona jurídica a una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicialmente y extrajudicialmente. Esta es la definición en la cual nosotros podemos encontrar cómo se maneja conceptualmente la figura ficticia de la personalidad jurídica. Las personas jurídicas son entes creados a nivel constitucional, a nivel legal o por voluntad de las personas, a los cuales se les otorga la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones cuando cumplen con los requisitos normativos exigidos y reconocidos por la ley.
Entonces, a partir de esta definición, nosotros podemos observar, comprender. Una persona jurídica se puede desprender de un ordenamiento legal, como puede ser una constitución. En la constitución, ya lo platicaremos un poquito más adelante, podremos observar cómo la Constitución mandata la creación de diversas figuras jurídicas. Por ejemplo, los organismos autónomos constitucionales. Todos conocemos algunos de ellos, pero principalmente uno que seguramente trae en su cartera cargando una identificación que se llama la credencial de elector. La credencial de elector, además de ser utilizada como credencial para votar, también es utilizada como acreditadora de nuestra identidad, nuestra identificación. Pero esta credencial, ¿quién la emite? La emite una figura jurídica pública derivada de un mandato constitucional que es el Instituto Nacional Electoral, el INE. Entonces así, a partir de esa constitución, de nuestra constitución en el caso de México, se mandata la creación, el surgimiento. Si ustedes revisan el artículo constitucional donde se habla de los organismos autónomos, podrán observar cómo se mandata esta constitución de una figura jurídica de índole público. Lo vamos a explicar en un momento más. Vamos a revisar otro concepto. Persona jurídica es la que está constituida por papeles, es decir, escritura pública o formato de constitución. Tiene responsabilidad limitada, es decir, responde por obligaciones solamente por la vía monetaria con indemnizaciones. Y aquí se suma la voluntad y las obligaciones de las personas que dan vida a esa persona, a esa personalidad jurídica. Debemos de recordar, en la primera definición se maneja la voluntad de las personas para otorgar un fin, un objetivo, una misión, un planteamiento claro a esta figura jurídica. Regularmente muchas figuras jurídicas van relacionadas de índole privado con la parte mercantil. Se crean asociaciones, sociedades para generar una empresa, dar vida a una empresa, dar vida a un negocio que permita de una manera mucho más documentada, que claramente se establece en esta definición que acabo de compartirles. El documento establece las bases de a lo que se va a dedicar esa fundación. Las leyes así lo marcan. Si vamos a crear una fundación, si vamos a crear una organización ciudadana, si vamos a crear una sociedad civil mercantil, las leyes, en este espíritu de regular y armonizar nuestro quehacer, establece claramente las reglas y los ordenamientos y principios que deberá tener cada una de las figuras jurídicas. ¿Cómo se clasifican las personas jurídicas? El derecho público, claro, son las creadas por el Estado, y el derecho privado, que son las que creamos nosotros de manera particular. Nuestra universidad emprende, por ejemplo, finalmente es un ejercicio académico, pero también es un ejercicio mercantil, es un negocio, es una empresa a partir de los cuales se otorga un servicio como es el tema educativo, y ustedes como estudiantes tienen esa doble visión, son clientes y son estudiantes. Entonces, esta universidad es un negocio y la obligación que tenemos es otorgar los servicios que estamos comprometidos a prestar a partir de la firma de ese contrato. Hay un contrato que respalda el vínculo que ustedes tienen como alumnos y como clientes con la universidad como espacio docente, pero también como un espacio de prestación de servicios profesionales, por tanto en el ámbito privado. Las personas jurídicas del derecho público, perdónenme, representan al Estado, ¿no? ¿Qué personas jurídicas públicas conocemos? Muchísimas. Muchas veces no nos damos ni cuenta, señalamos que forman parte del gobierno, pero muchas veces que desconocemos su origen jurídico. Estos entes son aquellos por medio de los cuales la administración pública desarrolla sus actividades. Es el Estado, la nación, vaya, la entidad pública, las empresas sociales de servicio público y domiciliario.
Pemex, por ejemplo, una empresa paraestatal que forma parte del sector gubernamental, pero que al mismo tiempo tiene esa figura jurídica que le dota para ser la única empresa en este país que puede extraer y explotar el tema de los hidrocarburos en la nación. Pero su constitución es una figura ficticia, jurídica, que tiene obligaciones, responsabilidades, atribuciones derivadas del marco normativo. Las características esenciales de las personas jurídicas del índole público son de creación estatal. Su finalidad es la prestación de un servicio público. Tienen el patrimonio que las constituye, es patrimonio público, dinero de nosotros los mexicanos que pagamos impuestos. A partir de eso, estas figuras jurídicas públicas pueden funcionar, actúan a través de un representante legal. Este representante legal está ligado al servicio público, es una persona servidora pública, y la personería jurídica de su existencia legal les reconoce por las normas que les crea. Es decir, a partir de esas leyes es que la personalidad jurídica de esta figura ficticia legal es avalada, respaldada para que pueda existir de hecho y de pleno y de derecho, ¿no? Entonces, esas son algunas de las características de las figuras jurídicas del derecho público. Vamos a dar un salto ahora a las personas jurídicas del derecho privado. Las personas jurídicas de derecho privado son creados por la gente particular, la ciudadanía, las personas físicas. Nos asociamos aquí, ustedes compañeros conmigo decidimos formarnos, ninguno somos persona servidora pública, tenemos diferentes actividades a las que nos dedicamos, pero de pronto decidimos emprender una aventura conjuntamente. Ya puede ser un negocio, puede ser algún fin altruista, puede ser atención a algún grupo ciudadano, una figura legal ficticia que nos represente, que cuando se hable de esa figura jurídica, sepa la gente que nosotros estamos detrás, involucrados en la operación, sin que aparezcan primeramente nuestros nombres. Entonces son creadas por los particulares para desarrollar actividades de interés personal y particular, pero a su vez también son reguladas por la propia Constitución y la ley. Debemos de recordar, ya platicamos sobre los derechos humanos. Uno de los derechos humanos que toda persona tenemos es el derecho a la asociación. Y entonces, en ejercicio de este derecho humano de poder asociarnos, de poder integrar, de poder platicar, de poder sumar nuestros intereses con otras personas, es que las propias leyes, reconociendo ese derecho humano a la asociación, regulan la posibilidad a través del marco constitucional y las diferentes leyes en las que se reconoce esta figura jurídica en el ámbito particular. ¿Qué requisitos se tienen? Muchas veces aquí es donde nosotros los abogados, las abogadas, solicitan qué tipo de requisitos puedo tener para crear una figura. Primeramente estamos hablando de la voluntad, ¿no? Tenemos que reunirnos y voluntariamente señalar, expresar verbalmente y por escrito que queremos constituirnos en una asociación, en una sociedad. Entonces, los socios, quienes forman parte de esta voluntad colectiva, expresan ese deseo de iniciar una empresa para dedicarse a determinada situación económica, comercial, social, como ya platicamos. Para ello necesitamos estatutos, deben de haber estatutos de funcionamiento que protocolicen la forma en que vamos a trabajar. Pero no nada más es ponerse de acuerdo y tomamos una servilleta y en esa servilleta establecemos nuestro compromiso. Estos estatutos deben ser protocolizados ante un notario, la figura de las notarías. También estoy seguro, todo el mundo hemos visto en las calles la notaría número tal, la número 25, la número 10, la número 15. Hay que aprender, ustedes van a aprender, o tal vez lo sepan, ¿qué hace una notaría? Una notaría da fe pública de que algo que le están presentando frente a ese notario es real y existe.
Entonces, ese es el papel de las notarías. Entonces, estos estatutos no basta con que los coloquemos en un papelito y firmemos los tres, sino que tenemos que protocolizarlo ante un notario y ese notario a su vez dará fe pública de que nuestra voluntad queda plasmada para la conformación de una asociación. Un requisito más, el reconocimiento de la personería jurídica por parte de la Cámara de Comercio. Tenemos que registrar nuestras asociaciones frente a las diferentes cámaras que puede haber en el ámbito comercial, dependiendo del espacio donde nos vamos a movilizar, donde va a tener vida nuestra personalidad jurídica. A partir de ello es que tendremos que seguir algunos trámites de registro. El patrimonio que conforme a esta asociación debe de ser propio, es decir, debe de tener un fondo común independientemente de los recursos económicos que tenga cada uno de los integrantes. De tal manera que si nosotros decidimos construir, dar vida a una figura jurídica propia, el patrimonio que debe de tener, debe de dirigirse, destinarse a algún recurso económico para esa persona moral, para esa persona jurídica. Y a partir de ello es que podrá tener esa posibilidad de moverse. No depende directamente, ¿no? Mis fondos como persona física no son los mismos que la persona moral. Y claro, debe de nombrarse un representante legal por medio del cual la figura jurídica va a tener voz y va a tener decisión y va a tener esa posibilidad de ser representada con las personas físicas, con otras personas físicas. Ese representante legal representará, como lo estoy señalando, los intereses, los fines, los objetivos que busque la persona jurídica. Las personas jurídicas de derecho privado hay dos modalidades: con fines con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Normalmente las leyes, ya ustedes tendrán esa tarea que les voy a pedir, revisar los códigos civiles, los códigos mercantiles, cómo clasifican a las personas jurídicas, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. ¿Qué significa esto? Pues como la palabra lo dice, nos vamos a organizar, a asociar para ganar dinero, para alguna venta de algún producto, para prestación de servicios profesionales, para representar a alguna empresa. Entonces, ahí hay un ánimo de lucro. Lo que nosotros queremos es, entre un grupo, constituir una persona jurídica, que esa persona jurídica va a estar representando y va a estar generalizando y generando producción económica que atraiga una ganancia para las personas físicas que integran a la persona moral. Por el otro lado, tenemos a las personas sin ánimo de lucro, las personas jurídicas sin ánimo de lucro, que son aquellas que están destinadas a hacer fines altruistas, a hacer fines sociales, a hacer fines ciudadanos. Por ejemplo, las famosas organizaciones no gubernamentales que trabajan en materia de derechos humanos, en materia de defensa de diferentes personas de la sociedad, o que trabajan a favor de los niños, de las mujeres, de las personas mayores, que sus socios, sus integrantes, quienes formen parte de esta asociación, de entrada debe de ser reconocido que no van a obtener un recurso económico para su propio beneficio. La persona jurídica sin ánimo de lucro, la persona jurídica ficticia, sí puede manejar recursos económicos. Inclusive puede pagar a quienes trabajan en esa asociación y para los fines de esa asociación. Lo que no puede es convertirse en un negocio que nos genere intereses, que nos genere ahorros, que nos genere más recursos económicos a partir de ello. Puede tener recursos económicos para la operación, por eso es lo que acabamos de comentar hace un momento. La persona jurídica ficticia debe de tener un fondo económico que le permita para sí misma sobrevivir, moverse, operarse, tener una pequeña estructura o gran estructura, dependiendo del tamaño de la institución.
para su propia operación. Pero ahí, a diferencia del otro tipo de personalidad jurídica, aquí no nos vamos a hacer millonarios. En la figura jurídica con ánimo de lucro, si corremos con suerte nos hacemos millonarios. Pero acá el objetivo es no hacerse millonarios y tiene otras características reconocidas ante la ley. Sin ánimo de lucro, ¿qué significa esto? Son aquellas que se crean para beneficiar el bienestar moral, espiritual, físico, intelectual o profesional de los asociados. Aquí podemos encontrar las corporaciones, las fundaciones, los sindicatos, las cooperativas. Este tipo de instituciones por lo general se financian gracias a ayudas y donaciones, derivada de las propias personas físicas. Una iglesia es una figura jurídica, una asociación religiosa que le permite a través de las ofrendas de los feligreses poder subsistir, mantenerse como figura jurídica. Una asociación religiosa, así se conoce. Puede recibir donaciones de empresas, de instituciones y de organizaciones de todo tipo. Claro, hay reglas, ¿no? No podemos recibir financiamiento del narcotráfico, de fuentes ilícitas. Por supuesto que hay reglas al momento de recibir estos recursos económicos. Con ánimo de lucro. ¿Cuál es la diferencia? Se considera que tienen intencionalidad lucrativa, lo que señalábamos. Queremos lucrar, queremos generar recursos económicos y para esto puede ser cualquier tipo de empresa privada que funcione en base al modelo capitalista, ¿no? Debemos de recordar, tenemos esta visión de capitalismo, socialismo, comunismo, en fin, pero el modelo capitalista es el que se ha asentado profundamente en las raíces de la economía. Este país, tenemos una economía claramente capitalista. Este ánimo de lucro son las que tienen una finalidad eminentemente de generar recursos en materia civil o comercial, como las denominadas sociedades, que pueden ser sociedad colectiva, en comandita, ya sea simples o por acciones, anónima, simplificada, de responsabilidad limitada o ilimitada, en fin. Lo interesante del mundo del derecho es que analiza la mayoría de las posibilidades en las cuales la gente se puede asociar. El mundo jurídico se encarga de, a priori, antes de tiempo, establecer todas esas posibilidades en las cuales la gente se puede reunir. Entonces vamos a ver una clasificación, esta clasificación de las sociedades mercantiles. Una sociedad colectiva. ¿Qué es una sociedad colectiva? Está constituida por dos o más socios que responden solidariamente e ilimitadamente por operaciones sociales. La administración corresponde a todos. Entonces, esta sociedad colectiva está involucrada dos o más personas y empiezan a tener esta figura de voluntariamente buscar un mismo fin, ¿no? Debe tener un modelo de administración y debe ser manejada e intervenida por todos los socios. Hay otro tipo de sociedad que se llama en comandita. Esta sociedad, ¿qué significa? Se forma por uno o más socios llamados gestores o colectivos, y son los que comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y otros llamados comanditarios, que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes. Se distinguen, todos los hemos visto, por utilizar estas abreviaciones como compañía y puede ser de manera simple o por acciones. Es decir, son aquellas empresas en las cuales los socios tienen determinado nivel para participar en la vida activa, viva de la empresa. La comandita simple es hasta dónde llegan mis responsabilidades, cuáles son mis tareas, cuáles son mis atribuciones, de dónde obtengo el recurso, de dónde proviene este recurso económico, cómo se administra, cómo se toman las decisiones. Entonces, la sociedad comandita puede ser simple por acciones, nos permite esa posibilidad. Todo el mundo hemos escuchado de las acciones. Tienes acciones en determinada empresa. Tú,
por lo tanto eres un socio de esa empresa y esas acciones representan un número mayor, eres socio mayoritario o eres socio minoritario o eres un socio más de muchos socios. Entonces ahí es donde viene el juego de las sociedades comandantes. Las sociedades anónimas también es una figura bastante interesante. Los socios se reúnen para que públicamente se reconozca una marca, pero no les interesa que su nombre se conozcan. Surgen de la reunión de un capital a fondo dividido en acciones de igual valor. Las caracteriza a la abreviatura SA, todo el mundo hemos visto Chicles SA, Coca-Cola SA, en fin, vemos la sociedad anónima y su conformación exige más de 5 accionistas. Es importante tener este dato. La sociedad anónima simplificada. Se implementaron las sociedades anónimas para poder reducir diferentes costos a los propios socios, ¿no? Los socios se dividen de manera porcentaje, de manera equilibrada el manejo de los ingresos, cómo va a generar ese ingreso. Y quien importa finalmente es el nombre de la estructura de la sociedad anónima. Sociedades limitadas. ¿Cómo son las sociedades limitadas? Se conforman por 2 o más socios sin pasar de 25. Es mucho más acotada. Una sociedad anónima puede ser grandísima, podemos tener muchos asociados, claro, con diferentes niveles, por supuesto, pero una sociedad limitada tiene menos de 25. Responden por el monto de sus aportes, lo que yo doy es lo que valgo. Utilizan la abreviación LTDA. Su capital está dividido en cuotas de igual valor que deben de pagarse en su totalidad a la hora de constituirse. Entonces nos organizamos en este grupo, cuantos seamos, 2, 5, 3, 7, nos organizamos para dar vida y a partir de eso ponemos, bueno, yo pongo 10, tú 10, tú 10, tú 10 y arranca entonces la vida de esta sociedad limitada. Vamos a continuar. Estamos ya a punto de terminar. Entonces, la responsabilidad jurídica. ¿Hasta dónde tienen la responsabilidad jurídica las asociaciones? Las privadas. Responden civil, comercial y laboralmente. No tienen responsabilidad penal independientemente de que sus representantes y empleados puedan ser procesados penalmente por sus conductas a título individual. Este es un elemento muy importante. Si nosotros quisiéramos demandar, por ejemplo, a una empresa, a Kimberly Clark o a Samsung o a cualquier tipo de empresa, Coca-Cola, la que ustedes se imaginen, pudiéramos meter a la cárcel a la Coca-Cola, pues más que agarremos una botellita y la encerramos ahí unos 10 años, ¿no? Para que madure, ¿no? No se puede, evidentemente no se puede encerrar, no se puede sancionar penalmente a una figura jurídica. Lo que sí se puede, y ahí, ojo también, por eso es muy importante revisar cuando nosotros firmamos un acuerdo, un compromiso, un convenio, debemos de tener esa claridad de que implica responsabilidades y que si algo sale mal en el camino, nos pueden demandar por la vía civil, laboral, comercial. Nuestro patrimonio puede estar involucrado, inclusive de manera directa, para resarcir daños que se pudieran ocasionar por el quehacer de la operación de esa figura de persona jurídica. Y entonces, la sanción puede ser tan extensa que además abarque la parte penal. Civilmente nos pueden embargar, mercantilmente también nos pueden sancionar, laboralmente nos pueden obligar a reponer los derechos de la parte de los trabajadores que se vieron involucrados en la operación y que de pronto los dueños ya no quieren pagar salarios o despiden gente, cambias a una persona. Entonces, laboralmente se responde. Y finalmente, la parte penal. Si todas las acciones anteriores llegaran a encuadrar en el tipo penal, que sí existe, sí esa posibilidad, entonces los accionistas, las personas físicas vinculadas y que dieron vida a esa persona jurídica, estarían ante esa posibilidad de enfrentar la justicia por la vía penal. De ser necesario, se demanda a su representante legal y a la respectiva persona jurídica de derecho privado. Entonces, mis queridos estudiantes, aquí rápidamente dimos una clasificación, una mirada muy ejecutiva, muy puntual a estas dos figuras jurídicas, la persona jurídica en el ámbito público y la persona jurídica en el ámbito privado.
Les voy a pedir, vamos a subir a la plataforma de la Universidad de Emprende este texto, un texto que refuerza lo que acabo de platicar con ustedes, lo que les acabo de compartir, las ideas, las nociones generales sobre la persona jurídica, la ficción, que las leyes, tanto la Constitución como los códigos, como los reglamentos, como las leyes generales, en fin, encontramos para la conformación de las personas jurídicas en el ámbito privado y en el ámbito público. Y como derivado de todo ello se encuentra y se enfrenta la responsabilidad por parte de quienes le dan vida a esa persona jurídica. Ya observamos, puede caer la responsabilidad hasta el ámbito penal y en las dos vías, tanto en la parte privada como en la parte pública. Ejemplos muy concretos, muy puntuales. Vamos a recordar en el tema de los bancos que pertenecen al ámbito privado. En el año 1996, 95, 94, de para atrás, vino esa época en la cual se privatiza la banca, ¿no? Se regresa de la estatización a la privatización. Y entonces se otorgaron estas licencias para operar bancariamente a particulares. Estos particulares, ¿qué hicieron? Pues por supuesto, primeramente hacerse millonarios, invertir en un negocio del manejo de dinero, pues claro que te haces millonario. Pero después vino una crisis, la crisis de 1996, en la cual el precio de nuestra moneda se devaluó terriblemente y vino una crisis financiera. La gente, con el temor de que sus ahorros que tenían en el banco de toda la vida se perdieran, pues vas al banco y dices, oh, estoy en crisis, me quedé sin chamba, se devaluó el peso antes de que se siga devaluando, dame mi dinero para guardarlo, para comprar dólares, en fin. Y de pronto se dieron cuenta que sus fondos de ahorro no existían. ¿Qué ocurrió? Hubo un gran fraude bancario aquí de muchos bancarios. Recuerden ustedes algunos nombres: Jorge Lankenau, Carlos Cabal Peniche, Eliodoro el Divino. Eran banqueros, gente de sociedad con mucho recurso que manejaba el dinero de la población y que de pronto en una crisis se descubrió que los fondos de ahorro no existían en las cajas. En las arcas, ¿no? Sino que se había destinado para otras cosas. Entonces, como una sociedad bancaria, que es una figura ficticia, jurídica, en manos de particulares, como a partir de ello surge entonces la responsabilidad penal. Y muchos de estos dueños fueron a parar a la cárcel. El Estado tuvo que entrar al rescate bancario, el famoso Fobaproa, y ese Fobaproa, ese rescate de lo que se robaron estos personajes que fueron a la cárcel, ese dinero que de los ahorradores, tuvo que ser pagado por el Estado, es decir, por nuestros impuestos, por los impuestos tuyo, nuestros impuestos que hasta el día de hoy, fíjense, de 1996 hasta 2001, todavía sigue con vida la deuda sobre el Fobaproa, y todo por una figura jurídica que se atrevió a cometer un fraude contra los beneficiarios, los clientes a los que atendía en ese aspecto. Otro ejemplo también, ahora en materia pública, también hay bastantes. Tenemos muchos casos en los cuales personajes connotados, altos funcionarios, este último director de Pemex del gobierno de Peña Nieto, Emilio Lozoya, que ahora está tan en boga esta denuncia que está haciendo este testigo para denunciar toda la corrupción que tuvo el gobierno de Peña Nieto, por todos sabidos, un gobierno corrupto, podrido, de los peores momentos que hemos vivido nosotros como nación. Como este personaje, siendo persona servidora pública, desvió los recursos, miles y millones de pesos que se traducen en dólares, hacia otros fines que no eran los propios de la empresa de Pemex. Y por lo tanto, caes en sanciones y en responsabilidad, además de administrativas, además de civiles, por supuesto, penales. Y por ello el cuate está en medio de un gran escándalo político penal. Entonces,
Estas figuras jurídicas operan y funcionan muy bien en la realidad, dan vida y pueden representar, pueden facilitar el movimiento, la responsabilidad de las personas físicas frente a terceros. Pero al ser una figura ficticia, una figura moral, puede llegar, su nivel de influencia puede ser mucho más amplio, mucho más reconocido. Se pueden hacer campañas, se pueden hacer eslogans, se puede abarcar todo un territorio nacional sin necesidad de que persona física estén haciendo esa promoción. A nombre de una marca impactas en una sociedad. Entonces funcionan muy bien las personas jurídicas ficticias. Es necesario reforzarlas, por eso la ley, hay muchos requisitos para poder conformar un fondo en el cual la persona jurídica salga a la vida. Muchos más requisitos, por supuesto, en el ámbito público. Ahí siempre hay esa posibilidad de saber en qué se gasta el dinero de estas figuras públicas ficticias. En el ámbito privado es mucho más complicado porque finalmente todos tenemos ese derecho a la privacidad, pero de todas maneras siempre va a aparecer una posibilidad de conocer los elementos que se dan. Pues muy bien, mis queridos estudiantes, con esto concluimos esta sesión sobre las personas jurídicas en el ámbito privado, en el ámbito público, algunas características de la persona jurídica pública, de la persona jurídica privada. Chequen el texto que les voy a compartir para que puedan estar ustedes al tanto de la información adicional que soporte, que respalde esto que estamos platicando durante esta jornada. Nos vemos la próxima semana para continuar con nuestro temario. Estamos por concluir el temario en nuestra materia Derecho Civil 1. Y bueno, pues no me queda más que desearles excelente jornada, agradecerles la paciencia por haber escuchado. Agregaré una presentación más también a este material para que ustedes puedan de una manera mucho más cómoda poder desglosar, poder aterrizar, poder comprender, poder asimilar las diferentes características que representan a estas personas jurídicas ficticias o morales, como se les conoce en el mundo del derecho. Muchísimas gracias, les deseo excelente jornada y estamos en contacto.